Desde hace más de 4 años, las imágenes que llegan desde Yemen son estremecedoras. Una guerra donde Arabia Saudí y sus aliados han sumergido al país árabe en un infierno total. Pero masacrar civiles, atacar escuelas y hospitales no es noticia. Que Estados Unidos gane más de 400.000 millones de dólares por la venta de armas a los saudíes, tampoco. Por esta semana, un ataque de las fuerzas yemeníes a las instalaciones de la petrolera saudí Aramco ha vuelto a revivir los tambores de guerra en la región. Aparecen también las calumnias disfrazadas al seguir acusando a Irán. La conferencia de prensa de ayer en Arabia Saudí fue un desastre mediático. El coronel Turki al-Maliki demostró que no saben absolutamente nada sobre dónde se fabrican ni desde dónde se lanzan los misiles y drones, y lo peor, no supo explicar por qué el sistema de defensa saudí no los pudo interceptar. Después de este circo, el presidente Donald Trump ordenó inmediatamente un incremento sustancial de las sanciones contra Irán. Yo soy Juan Gabriel Gordín y así comienza hoy Detrás de la Razón. Estados Unidos sigue adelante con su política anti-iraní. El secretario estadounidense de Estado calificó de un acto de guerra la reciente ofensiva contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudí y vuelve a acusar sin presentar pruebas a Irán de ser el responsable. A su vez, el vicepresidente Mike Pence sugirió que es posible una respuesta militar. I promise you, we're ready. As the president said, we don't want war with anybody. But the United States is prepared. If Iran conducted this latest attack to pressure President Trump to back off, they will fail. En respuesta, el canciller de Irán rechaza esta acusación, reiterando que este tipo de comentarios son una agitación para la guerra. Now they want to pin the blame on Iran in order to achieve something, and that is why I'm saying this is agitation for war. Because it's based on lies, it's based on deception. But you lie and deceive men, it serves your interest. It doesn't even serve their interest. Mohammad Javad Zarif advierte también que hoy en día las consecuencias de un ataque militar contra Irán por parte de Estados Unidos o Arabia Saudí sería una guerra total. Well, I make a very serious statement about defending our country. I'm making a very serious statement that we don't want war. We don't want to engage in a military confrontation. We believe that a military confrontation based on deception is awful. We'll have a lot of casualties, but we won't blink to defend our territory. Mientras tanto, el ejército de Yemen recalcó que la operación contra Aramco muestra que sus fuerzas pueden atacar a objetivos clave de los enemigos. Aseguró que su país ha desarrollado una capacidad de defensa a pesar de la agresión saudí. لن يتردد في الرد على هذا العدوان وسيستخدم حقه المشروع في استهداف كافة الأهداف المشروعة في عمق دول العدوان. El vocero afirmó que si Arabia Saudí quiere la seguridad de sus instalaciones petroleras y los Emiratos Árabes Unidos la de sus torres de cristal, deben salir de Yemen y poner fin al bloqueo que han impuesto contra los yemeníes. Y después de ver este reportaje que nos ha preparado nuestro equipo de redactores, pues ponemos el debate sobre la mesa en Detrás de la Razón. Y para ello saludamos a Eurico Campano, periodista a quien se conecta con nosotros desde Madrid, y a Pablo Jofré Leal, analista internacional, quien nos acompaña desde Santiago, la capital de Chile. Pablo, me gustaría comenzar contigo. En tu opinión, ¿por qué no quieren aceptar los saudíes y los Estados Unidos que Yemen es capaz de defenderse? ¿Por qué acusan a Irán de ser el responsable de estos ataques? Reconocer los ataques de Yemen y la eficacia de los ataques de Yemen, la efectividad de esos ataques que llegan al corazón de la producción petrolera saudí, es reconocer que ha sido un fracaso estos 4 años de agresión, 4 años y medio ya de agresión. Es reconocer que su sistema de defensa de misiles es un fiasco. Es reconocer que a pesar que vendan 400.000 millones de dólares en armas en los últimos años, 110.000 de las cuales las vendió Donald Trump en su visita a Arabia Saudí, es reconocer que se han embarcado en una guerra que es un desastre político, un desastre militar, un desastre como alianza política entre el imperialismo y el wahabismo. Es reconocer también
que una guerra no se gana solo por la capacidad militar que puedan tener, la cantidad de armamento o los aliados que tengan. Tiene que haber convicción, tiene que haber una respuesta clara frente a una agresión, y esa la da el pueblo yemení y las fuerzas de resistencia que están actuando, convencidas de la justeza de su defensa, y al mismo tiempo es reconocer por parte de los saudíes que la guerra ha llegado a su territorio y que va a seguir llegando a su territorio, a la infraestructura petrolífera, a sus ciudades, a sus guarniciones militares, si no cesan la agresión contra Yemen. Ahora, Eurico, bienvenido a Detrás de la Razón. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, inmediatamente se ha dirigido a sus aliados, a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos. Pompeo se muestra combativo sobre Irán, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de esta campaña electoral es cauteloso, aunque amenazante. ¿Qué opina sobre esto? Pues que la diplomacia norteamericana en esta ocasión y en algunas otras, yo llevo, como se sabe ya, meses siendo bastante crítico en esta mesa contra la política exterior norteamericana, se le ha vuelto a ir de las manos la jugada. Ellos tratan de establecer cortinas de humo contra una decisión absolutamente torpe, errónea, aparte de contraria a la legalidad internacional, como fue la tomada por Trump de romper el acuerdo con Irán de 2015, con la censura, por cierto, de la Unión Europea, y no cesan de buscar excusas, no cesan de buscar argumentos dentro de una diplomacia cada vez más belicista, más subida de tono. Tampoco hay que olvidar, ya lo hemos dicho en varias ocasiones en esta mesa también, que Trump está a poco menos de un año aproximadamente de afrontar una reelección o no, y esto hace especialmente delicada cada palabra y cada actitud que el presidente, que aspira a seguir siéndolo, supongo, tome. Lo cierto y verdad es que, como bien se ha dicho en el reportaje de entrada, ni hay pruebas suficientes, las cosas como son, porque si las hubiera no estaríamos hablando de esto, y cabe recordar que el mayor actor, utilizador, valga el palabra, de drones en Oriente Medio es precisamente Estados Unidos, no Irán. Es una tecnología, por lo demás, que está haciendo de oro, más todavía de lo que ya eran, a los traficantes de armas internacionales. China es un gran productor de drones, aunque en esta ocasión no parece que tenga mucho que ver, y lo que ocurre en Yemen al final, que es a mí lo que me importa, es una tragedia absolutamente humana. Yo no sé si se puede calificar de genocidio sin precedentes, donde el 95% de las víctimas son población civil, donde hay 60.000 víctimas, a pesar de que la ONU solo reconoce 10.000, pero hay informes de la Comisión Europea que hemos podido ver que hablan de 60.000 víctimas, y bueno, pues a esto habría que darle fin de una forma u otra. Desde luego la actitud belicista de Estados Unidos no ayuda a nada. Irán, cuyos rumores sobre la intervención en esta guerra civil cruenta que vive Yemen son muy viejos, sobre todo a través de los rebeldes hutíes, pero yo creo que se está manteniendo en una posición relativamente inteligente, y sigo echando de menos vida inteligente en la ONU, ese organismo supranacional que hace muchos años que debería haber sido cerrado o liquidado por derribo y que no vale absolutamente para nada. Ahora, Pablo, me gustaría hablar sobre todo de la vulnerabilidad que han mostrado estos ataques a la infraestructura de Arabia Saudí, sobre todo a la infraestructura petrolera, porque ¿dónde están los sistemas de defensa que Arabia Saudí gastó tantos millones de dólares en comprarle a los Estados Unidos? Se ha puesto en evidencia la efectividad del sistema Patriot. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué lectura le podemos dar a esta vulnerabilidad que ha demostrado Arabia Saudí? Bueno, Juan, quiero primero coincidir absolutamente respecto a que el drama principal lo vive la sociedad yemení. Sus muertos, sus heridos, la destrucción, el bloqueo naval, terrestre, aéreo que sufre a manos de esta coalición encabezada por Arabia Saudí es un drama humanitario, y yo creo que ya está entrando en la categoría de genocidio en la medida que no se dejan entrar alimentos, no se deja entrar tecnología, no se dejan entrar insumos, alimentos, etcétera, etcétera. Dicho eso, creo que en el plano de este sistema de defensa de misiles que Arabia Saudí le ha comprado a Estados Unidos y que ha mostrado su poca efectividad
porque indudablemente los golpes que ha dado la resistencia yemení no solo han atacado la infraestructura petrolífera saudí, han atacado también las ciudades del sur de Arabia Saudí, han alcanzado las guarniciones militares con tropas saudí, con tropas de coalición y las tropas de mercenarios. Ahí tendría que haber una revisión muy clara, y hay muchos países de la zona que están bastante asustados respecto a la efectividad del sistema Patriot o este escudo de misiles que Estados Unidos suele vender. Uno de ellos es indudablemente Israel, que basa su defensa en este sistema de misiles. Tendría que verlo también Jordania, tendría que verlo otros países de la zona que se han llenado de sistemas de misiles, de armamento y de sistemas multipropósitos de parte de Estados Unidos, y que aquí en el caso de Yemen con Arabia Saudí están viendo que con unos drones bastante económicos desde el punto de vista del gasto militar, así reconocido por una serie de medios internacionales como el de New York Times, que citando a una ONG holandesa especializada en la investigación de drones, ha señalado que los drones utilizados por Yemen no sobrepasan los $15.000 o quizás menos. Qué distinto a aquel dron derribado por Irán en el Golfo Pérsico que costó $240 millones por parte de Estados Unidos. Entonces aquí hay un elemento primero de la eficiencia de drones económicos lanzados por tropas de resistencia, por el ejército yemení apoyado por el movimiento Ansarullah respecto a la agresión saudí, la efectividad de un sistema de armamento que lo que tiene es mucho más cuidado en elegir blancos específicos, muy alejados de los blancos civiles que elige Arabia Saudí, y al mismo tiempo que sobrepasa cualquier defensa, por más tecnología de avanzada que tenga. Creo que aquí hay elementos muy importantes que el dron Samad 3, que es el que está usando las fuerzas de resistencia, están dándole el blanco, y además han dicho que van a continuar mientras Arabia Saudí no salga de Yemen, mientras siga agrediendo a este país, y que también se pueden sumar lo que llamabas tú en la presentación las torres de cristal, ¿no?, de Emiratos Árabes Unidos. Así que creo que en la medida que continúe la guerra se va a ir viendo la eficacia de la defensa yemení y la ineficacia del sistema de defensa saudí, que hasta ahora no ha dado blanco posible para constituirse en un referente tecnológico militar para el mundo. Ahora, Eurico, hablando sobre todo de la defensa de Yemen, porque estamos hablando de una guerra que Arabia Saudí y sus aliados durante más de 4 años ha generado una devastación total en el país árabe, convirtiéndolo en uno de los países más pobres del mundo. Con solo poner unos datos, 17.000 muertos, más de 100.000 heridos. Dice la ONU que cada 10 minutos muere un niño por una enfermedad prevenible en Yemen. Millones de personas en riesgo de morir de hambruna. ¿Crees que Yemen no tiene derecho a defenderse de esta guerra tan cruel? Hombre, Yemen tiene derecho a defenderse, lógicamente, como cualquier Estado legítimamente tiene derecho a defenderse de una agresión injusta, a la luz del derecho internacional, a la luz del sentido común y, sobre todo, hasta el punto de que estamos hablando ya de un país absolutamente devastado. No me atrevo a calificarlo de Estado fallido, pero es un Estado, obviamente, que sufre desde hace casi 5 años, como bien ha apuntado Jofre, una guerra civil absolutamente cruenta, está partido en dos, debería de ser, en alguna medida, arbitrado, ayudado, dicho sea en el mejor sentido de la palabra, por la comunidad internacional. Sigo insistiendo en el papel responsable, aunque solo sea por omisión, de la ONU, y en un país que se está convirtiendo, como tantas veces hemos visto en la historia, en escenario de operaciones, en teatro de pruebas, a costa del sufrimiento y de la muerte de la población civil, pues de sistemas de defensa armamentística que funcionan más o menos. Pablo lo ha explicado muy bien desde un punto de vista técnico. Yo creo que ahí los Estados Unidos están todavía más escocidos, valga la expresión, que la propia Arabia Saudí, porque claro, es que son los que han vendido sus sistemas de defensa, y si no están funcionando, pues alguien tiene un problema, ¿no? Porque se supone que habrán cobrado muchos millones o miles de millones de dólares por ellos, ¿no? Tan es así que la dialéctica de Mike Pompeo es especialmente agresiva y especialmente virulenta. Ha calificado estos ataques, que insisto, su autoría no está probada, de acto de guerra, que es una frase que yo no le he escuchado en tamaña medida a nadie del gobierno
gobierno bueno, pues saudí en este caso, que ha sido el principal afectado y que además ha recibido un golpe muy duro, ha visto muy disminuida su capacidad de producción de petróleo, ni a ningún otro responsable internacional. Por tanto, bueno, pues esta situación indudablemente tiene que tener algún final. Desde luego Arabia Saudí tiene que asumir que esa operación, la famosa tormenta, no quiero ironizar, pero muchas veces los nombres son hasta irónicamente crueles, pues debe de ser retrotraída, lo hemos dicho ya desde hace más de un año en esta mesa, debe devolverse a la situación anterior a 2014 y sobre todo, por favor, por Dios, cada uno que invoque al suyo, ¿no? Pero que se alivie de una vez el sufrimiento de la población civil. Es el país más pobre del mundo, Jofre lo ha dicho, es el país más seco del mundo, no tienen agua, no tienen medicinas, no tienen absolutamente alimentos, no tienen nada. ¿Qué más tiene que pasar en Yemen? ¿Cuántos miles de personas, cuántos miles de niños tienen que morir más en Yemen para que la comunidad internacional reaccione? Ahora, Pablo, me gustaría quedarme con unas interrogantes que hacía el presidente de Irán, Hassan Rouhani. ¿Por qué nadie denuncia la agresión extranjera a Yemen o el masivo trasiego de armas a la región? ¿Y por qué nadie se queja de la venta de 400.000 millones de dólares de armas estadounidenses a Arabia Saudí, mientras que Riad y sus aliados sí pueden estar molestos con este contraataque de Yemen? ¿Qué opinas? Bueno, lo que ha establecido la dirigencia iraní, en específico el presidente Hassan Rouhani, es muy acertado. Primero, ¿quién comenzó el conflicto? Se preguntaba el presidente de Irán, ¿no? No los yemeníes, fue Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, ciertos países europeos y el régimen sionista. Son ellos los que han impulsado esta guerra de agresión y crimen contra Yemen. En ese plano, ante tu pregunta, lo que uno percibe aquí es una gran hipocresía, un doble rasero absoluto. Preocupación por el petróleo que va a dejar de vender Arabia Saudí y escasísima preocupación por los miles de muertos, gran parte de ellos, como bien lo decía Eurico, población civil. Niños en escuelas, en albergues, en hospitales, niños sometidos a esta guerra de agresión que los priva de alimentos, los priva de insumos médicos, los priva de la posibilidad de desarrollar una vida con un prospecto de vida. Por tanto, aquí hay una enorme hipocresía por parte de los mismos que le han insuflado, que les han vendido armas a los saudíes. Sistemas de defensa de misiles, pero también naves de guerra, también equipamiento, blindados, tanques, artillería, aviones de última generación, donde están involucrados indudablemente Estados Unidos, donde está involucrada la Unión Europea a través de aquellos países fabricantes de armas. España, indudablemente, Eurico podría dar señales de ello, pero estamos ante la presencia de una hipocresía de estos países que tanto alegan respecto a la posible intervención de amigos de Yemen respecto a defenderlos de la agresión, o que los drones hayan sido disparados por Irán, como es la acusación sin fundamento de Pompeo, Pence y la administración norteamericana, cuando aquí lo importante es una guerra de agresión iniciada hace 4 años y medio, que ha generado miles de muertos, decenas de miles de heridos, destrucción de la infraestructura de Yemen, y sin embargo de eso, cuando ha salido algún informe, recuerdo un informe de la UNICEF acusando a Arabia Saudí de crímenes, principalmente de niños, como principal responsable de los crímenes de niños, lo que hace Arabia Saudí es amenazar a UNICEF y a la ONU de quitar el financiamiento de este organismo internacional si no sacaban aquel documento. Ban Ki-moon, el ex secretario general de la ONU, previo a retirarse, previo a salir de su cargo, dijo que la peor realidad que le había tocado vivir fue aquel documento que tuvo que sacar por parte de las presiones de Estados Unidos y Arabia Saudí. Estamos hablando entonces de la complicidad de potencias occidentales principalmente, ayudado también por una coalición con las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, por Egipto, por Sudán, que han ayudado a Arabia Saudí a atacar a Yemen. ¿Quién maneja los medios de información en el mundo? ¿Quién maneja la industria de armas? ¿Quién maneja la política internacional? Indudablemente estamos en presencia de hipocresía, de doble rasero, de intereses hegemónicos, y sin duda el gran olvidado aquí es precisamente la población yemení. Ahora, Eurico, hablamos ahora de estas acusaciones que hace Estados Unidos contra Irán, pero ¿qué necesidad tiene Irán de atacar la economía de Arabia Saudí
si Irán nunca atacaba a ningún país. Por cierto, Irán ha sido uno de los defensores de firmar un tratado de no agresión de los países de la región. Hombre, ninguna. Yo creo que en este caso es al revés. Yo creo que Estados Unidos, como decía en mi primera intervención, lo que busca son permanentemente un argumentario, bueno, pues de excusas que justifiquen una política exterior que al final siempre acaba siendo, y esto es especialmente típico, los últimos años de mandato de prácticamente todos los presidentes norteamericanos, que cuando llegan siempre dicen que se van a dedicar a las cosas de casa, que ya están hartos, entre comillas, de ser los gendarmes del mundo y todas estas cosas, ¿no? Y que luego al final pues terminan cayendo en esta tentación del intervencionismo, que tiene su público en los Estados Unidos, las cosas como son, no nos engañemos, ¿no? Y que da votos, y bueno, pues Donald Trump está ya en plena precarrera, precampaña para su reelección como por segunda vez como presidente de los Estados Unidos. Todo deviene, como también dije en la primera intervención, de esa ruptura unilateral absurda, ¿no? Censurada además por muchos asesores presidenciales que están un poco opacados ahora mismo en la Casa Blanca, porque ahora lo que manda es la retórica belicista de Pompeo, como bien subraya Jofre, y bueno, pues el propio vicepresidente Mike Pence pues tampoco ayuda en exceso en este sentido, ¿no? Alguien debería hacerle ver a Trump, sobre todo, dos cosas, y esto ya con carácter general, no solamente con carácter de este conflicto concreto que hoy estamos debatiendo. Uno, la necesidad de ser más prudente. Uno no puede conducirse geoestratégicamente o utilizar el mundo pues como si fuera el salón de su casa, ¿no? Donde puedes tener una mala tarde o estar un poco alterado y pegar un puñetazo en la mesa, o tropezarte con los muebles, o pegar un par de gritos, ¿no? Esto es bastante más serio y bastante más delicado. Dos, sobre todo, que si mantienes una actitud, debes mantenerla en el tiempo y tener un plan más o menos coordinado, una hoja de ruta. Lo que tampoco puedes hacer es cada 24 horas cambiar, ahora voy, ahora vengo, lo hemos visto en el caso reciente de la guerra comercial con China. Allí dices una cosa, vienes aquí como invitado de Macron en la reciente cumbre, que de verdad fue para enmarcar algunas de las cosas que pudimos ver y escuchar, y dices otra distinta, vuelves allí y vuelves otra vez a cambiar radicalmente de opinión. Claro, esto no solamente es que no sea serio y conduzca a la perplejidad, incluso a los propios aliados de los Estados Unidos. No voy a mentar aquí al Reino Unido, que bastante tienen los pobres con lo que tienen, ¿no? Pero sobre todo lo que conduce es a generar un desorden mundial que convierte ahora mismo, pues concretamente esta sufrida región, en un avispero. Irán, ya lo he dicho más de una vez y no me duelen prendas, se está manteniendo con una debida prudencia. Primero, porque una guerra global sería una catástrofe para todos. Remember Rusia, que vigila y vigila muy de cerca, y de momento está funcionando como muro de contención respecto a esa, digamos, política expansiva de los Estados Unidos, y porque, bueno, pues esto sería una catástrofe global de incalculables consecuencias. Por tanto, yo quiero pensar que sigue habiendo un atisbo de vida inteligente en la Casa Blanca, que vamos a ver si Donald Trump es el próximo presidente de los Estados Unidos. Un año es pasado mañana, y sobre todo si se impone la cordura. Yo siempre me gusta terminar estos programas, mis intervenciones, con un mensaje optimista, aunque es verdad que en estos casos cuesta mucho, sobre todo viendo, no quiero que nadie me acuse de demagogo, ¿no? Pero viendo esas imágenes terribles que vemos, pues del país más pobre y más seco y más desasistido del mundo, con gente que sigue muriendo cada pocos minutos ante la absoluta inacción y ante la absoluta pasividad de la comunidad internacional, ¿por qué no decirlo también, de la Unión Europea? Y mira que me duele decirlo. Ahora, nos queda muy poco tiempo, me gustaría en un solo minuto, 30 segundos para cada uno. Primero, Pablo, ¿crees que vuelven los tambores de guerra a la región? ¿Hay un peligro real de una guerra contra Irán? Muy breve, Pablo. Creo que la guerra no va a cesar. No va a cesar, primero, toda la situación que se vive en la región respecto a un Netanyahu en peligro de perder la primera magistratura puede generar guerra no solo de nuevo en la Franja de Gaza o algún ataque contra Siria o el Líbano, sino también Arabia Saudí tiene mucho que perder en una retirada desde Yemen. No solo en un tema de armas, no solo en un tema de política, sino que de influencia regional. Un ataque a Irán, creo que una decisión con esa fatalidad no creo que se realice sin que aquellos que quieran realizarlo, que tienen la idea y que tienen las ganas de realizarlo, van a ser sometidos a una presión para no concretarlo, porque bien saben que Irán, su sistema de defensa, su ejército, su historia,
revela de que no es llegar y atacar a la República Islámica de Irán. Creo que en ese sentido se van a frenar, pero sí va a seguir la guerra en Yemen, sí va a seguir la guerra de agresión contra Palestina, sí va a seguir la guerra de agresión contra Siria y en el caso de Irak cada día menos, pero va a seguir sosteniéndose el conflicto. Gracias, Pablo. Gracias, Eurico. Lamentablemente no nos queda tiempo para más. Solo tenemos 27 minutos para debatir en este programa. Gracias a los dos por participar en esta emisión de Detrás de la Razón. Y desde el mismo momento de los ataques a las instalaciones de la petrolera Aramco en Estados Unidos, llovieron las amenazas contra Irán. Todo esto a pesar de que las fuerzas yemeníes se han responsabilizado de los hechos. Tanto Donald Trump como Mike Pompeo hablan de un acto de guerra y anuncian represalias. Desde Irán advierten a Estados Unidos que ante cualquier ataque darán una respuesta aplastante e inmediata. Por cierto, aunque parezca una contradicción, Arabia Saudí ha sido el más beneficiado con estos ataques a sus instalaciones petroleras debido al incremento en los precios del crudo. Los saudíes estaban inevitablemente frustrados intentándolo todo para elevar los precios, pues lo necesitaban para poder incrementar su presupuesto anual. Una casualidad muy ventajosa, ¿no creen? A nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos. Los espero mañana para seguir Detrás de la Razón.